Muy buenas tardes. En el video de hoy les vamos a enseñar a cómo activar y desactivar un plato del POS. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a Izify Admin. En esta parte se selecciona la parte de inventarios y ahí van a obtener todos los productos que tienen disponibles, ¿no? Aquí pueden buscar por producto o pueden aplicar algunos filtros para encontrar el producto. Entonces, yo voy a seleccionar, por ejemplo, la arepa de choclo. Selecciono el producto y luego aquí en la parte a la derecha encuentro la parte donde dice estado. Tengo un switch que dice activo o inactivo. Entonces, en este caso, vamos a poner el plato como inactivo. Una vez que lo hemos inactivado, guardamos los cambios. Ahí nos dirigimos al post donde aparece arepa de choclo. Ponemos refrescar la página y ya me debería desaparecer arepa de choclo. Entonces, así es de sencillo. Lo mismo para volver a activar el plato, ¿no? Me voy aquí a inventarios, selecciono el producto, lo pongo como activo, guardo los cambios, me voy al post, refresco la página y ya me aparece activado el plato. Así que eso sería todo. Muchas gracias.